La noche del 28 de abril de 2012, una mujer valiente dejó de respirar en el baño de su modesta casa en Xalapa, mientras las verdades que había descubierto morían con ella, enterradas bajo el peso del silencio que aún hoy persigue a quienes se atreven a hablar. Regina Martínez no sabía que aquella tarde sería la última vez que tocaría su teclado, la última vez que sus dedos escribirían las palabras que tanto temían los poderosos de Veracruz. El aire de abril en Xalapa siempre había sido fresco, casi melancólico, arrastrando consigo el aroma de las gardenias que crecían en los jardines de las casas coloniales del centro. Regina vivía en una de esas calles estrechas donde los vecinos se conocían por nombre, donde los niños jugaban fútbol hasta que caía la noche. Pero esa noche nadie escuchó gritos, nadie vio nada extraño, o al menos nadie se atrevió a decirlo. Regina había pasado los últimos 8 años de su vida documentando lo indocumentable, la penetración de los Zetas en Veracruz, las conexiones entre el gobierno estatal y el crimen organizado, el enriquecimiento inexplicable de funcionarios mientras el Estado se hundía en una deuda que creció 67,000%. Sus artículos en la revista Proceso no eran simples reportajes, eran acusaciones directas, nombres propios, fechas precisas. Escribía como quien lanza piedras contra un muro que parece indestructible, pero que con cada impacto muestra nuevas grietas. Esta historia no es solo sobre una periodista asesinada, es sobre cada uno de nosotros y el precio que pagamos cuando el silencio se vuelve la única opción segura. Cada palabra que Regina escribió fue un acto de resistencia que nos recuerda que la verdad siempre tiene un costo, pero la mentira tiene un precio aún mayor para toda una sociedad. Si esta historia te conmueve tanto como a mí, te invito a suscribirte a este canal y compartir en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Necesitamos mantener viva la memoria de quienes dieron todo por la verdad. En diciembre de 2011, apenas 4 meses antes de su muerte, Regina había publicado uno de sus trabajos más explosivos. Un informe de la Procuraduría General de la República, basado en confesiones de 14 testigos protegidos, detallaba 2 reuniones del entonces exgobernador Fidel Herrera con líderes de los Zetas. Una en el Hotel Mabiel de Coatzacoalcos, otra en una fiesta en su propia casa de Xalapa, donde supuestamente homenajeó a Miguel Treviño Morales, uno de los fundadores más sanguinarios del cartel. Los Zetas llamaban a Herrera Z1, porque era él quien dirigía el Estado, declaró años después Arturo Fontes, exagente especial del FBI que investigó el caso durante 28 años. Sus palabras confirmaban lo que Regina había intuido y documentado. Veracruz no estaba siendo invadido por el crimen organizado, estaba siendo administrado por él. La tarde del 28 de abril comenzó como cualquier otra para Regina. Tenía 48 años, nunca se había casado, vivía sola en esa casa que era también su refugio y su trinchera. Sus vecinos la describían como una mujer discreta, de pocas palabras fuera del trabajo, pero de mirada intensa. Siempre llevaba una mochila cargada de libretas, una cámara fotográfica y su laptop. Su vida era su trabajo, y su trabajo era desenmascarar la corrupción. Aquella tarde, Regina regresó a casa después de una reunión con colegas. Algunos de ellos formaban parte de un grupo informal de 5 periodistas que habían decidido publicar sus investigaciones más peligrosas de manera simultánea. De esa forma, evitábamos que un único colega lanzara la bomba, confesó años después uno de ellos, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato por razones de seguridad. Nadie sabe exactamente qué sucedió entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Lo que sí se sabe es que cuando encontraron su cuerpo en el baño de su casa,
Había signos de violencia brutal. Un trapo de cocina había sido usado para asfixiarla. La escena estaba alterada, manipulada de una forma que haría que la investigación fuera imposible desde el principio. Laura Borbolla, la fiscal especial que tomó el caso, rompió su silencio 8 años después en una entrevista exclusiva. Sus palabras fueron escalofriantes. En toda mi carrera nunca había visto una escena de crimen tan alterada. Desde el primer momento, Borbolla sintió que había fuerzas poderosas trabajando para enterrar la verdad junto con el cuerpo de Regina. Las primeras horas de la investigación fueron un caos orquestado. La policía ministerial, bajo el mando de Enoc Maldonado, parecía más interesada en contaminar evidencias que en preservarlas. Borbolla describió cómo el jefe de policía le decía sí, claro, procuradora, lo que necesite, pero cuando ella volteaba la espalda, él instruía a sus subordinados. No les den nada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La presión sobre la investigación era inmensa. Los medios internacionales habían volteado a ver Veracruz, y el gobierno necesitaba una respuesta rápida. No importaba si era la respuesta correcta, solo que fuera rápida y conveniente. Fue entonces cuando apareció Jorge Antonio Hernández Silva, conocido como El Silva, un hombre de antecedentes delictivos menores, alguien perfecto para convertirse en el chivo expiatorio. Según la versión oficial que comenzó a construirse, El Silva había ido a casa de Regina junto con un amigo apodado El Jarocho con la intención de robar. Supuestamente hubo una pelea y El Jarocho golpeó a Regina hasta matarla, para después huir y nunca más ser visto. La confesión de El Silva fue rápida, demasiado rápida. En cuestión de días, las autoridades anunciaron que el caso estaba resuelto. Regina Martínez había muerto durante un robo fallido. No había conspiración, no había conexión con su trabajo periodístico. Solo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero algo no encajaba. Regina era una mujer precavida, desconfiada por naturaleza y por oficio. ¿Por qué habría dejado entrar a 2 desconocidos a su casa? ¿Por qué no había signos de robo real? Nada de valor había sido tomado. ¿Y qué pasaba con El Jarocho, el supuesto asesino material que convenientemente había desaparecido sin dejar rastro? Poco después de ser sentenciado, El Silva hizo algo que muchos esperaban, pero que el sistema judicial prefería ignorar. Se retractó de su confesión. Con voz temblorosa pero firme, declaró ante su abogada que la policía lo había torturado con descargas eléctricas hasta que aceptó confesar un crimen que no cometió. Me pusieron cables en los dedos de los pies, en las manos, en los genitales, relató El Silva años después, desde la prisión donde cumple una condena de 38 años. Me decían que si no firmaba, matarían a mi familia. Yo solo quería que parara el dolor. Su abogada es la única persona que lo visita regularmente en prisión. Él sigue insistiendo en su inocencia, pero su voz se pierde en el laberinto burocrático del sistema judicial mexicano. Cada día que pasa sin justicia para Regina es un día en que el crimen organizado celebra su victoria sobre la libertad de expresión. Cada periodista silenciado es una sociedad que pierde su capacidad de defenderse contra la corrupción y la impunidad. Si sientes que estas historias importan, que la memoria de Regina debe mantenerse viva, ayúdanos dando like a este video y compartiéndolo con quienes necesitan escucharla. La indiferencia es el mayor aliado del silencio. Laura Borbolla nunca aceptó cerrar el caso. Durante todo su mandato como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, que terminó en 2015, mantuvo la investigación abierta. No sabremos quién mató a Regina, pero sé quién no la mató, declaró con contundencia.
Su certeza apuntaba directamente a El Silva, el hombre que el sistema había decidido sacrificar para proteger a los verdaderos culpables. La versión oficial del robo fue difundida masivamente a través de los medios locales. El periódico El Golfo de Veracruz publicó un titular que decía: "La PGJ esclarece el homicidio de la periodista Regina Martínez". La noticia fue compartida miles de veces en redes sociales, pero algo extraño estaba sucediendo en el mundo digital. Un análisis posterior realizado por la Mesa de Trabajo contra la Desinformación, una organización especializada en identificar campañas de noticias falsas, reveló que al menos 190 cuentas automatizadas, bots, habían sido utilizadas para amplificar la versión oficial del asesinato. Era una operación coordinada para inundar las redes sociales con la narrativa del robo, ahogando cualquier voz que cuestionara la versión gubernamental. Mientras el gobierno de Veracruz celebraba haber resuelto el caso, la realidad en las calles del estado era cada vez más oscura. Entre 2004 y 2015, durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, aproximadamente 5,000 personas desaparecieron oficialmente en Veracruz. Pero las organizaciones de madres y víctimas estiman que el número real es 5 veces mayor: 25,000 desaparecidos. Con el tiempo, la dimensión del terror comenzó a revelarse. Más de 300 fosas clandestinas fueron descubiertas en todo el estado. En una de ellas, conocida como Colinas de Santa Fe, se encontraron 280 cráneos. Eran los restos de personas que habían sido tragadas por la violencia, enterradas en secreto, borradas de la memoria oficial, como si nunca hubieran existido. Regina había escrito sobre todo esto. En 2006 publicó un artículo titulado Veracruz, un sangriento estado feliz, donde denunciaba el aumento disparatado de los homicidios mientras el gobierno de Fidel Herrera mantenía un discurso oficial de paz y prosperidad. En 2008 escribió Alcaldes bajo la extorsión de los Zetas, donde acusaba directamente a Herrera de haber abierto las puertas de Veracruz al sanguinario cartel. Sus palabras eran proyectiles lanzados contra una estructura de poder que parecía invulnerable. Cada artículo la ponía más en la mira, pero Regina nunca dio marcha atrás. Una periodista profesional incorruptible. La llamó años después el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la había conocido personalmente cuando ella cubría su carrera política. Los 5 periodistas que formaban el grupo informal de apoyo mutuo con Regina vivían en constante temor. Publicaban sus investigaciones de manera coordinada para diluir el riesgo, para que ninguno cargara solo con el peso de la denuncia. Pero después del asesinato de Regina, el miedo ganó la batalla. Los 5 abandonaron el periodismo investigativo. Solo uno de ellos aceptó hablar años después, con la condición de mantener su identidad oculta. No sabíamos si seríamos los siguientes, confesó este periodista anónimo. Cada vez que publicábamos algo fuerte, nuestras familias recibían llamadas amenazantes, nos seguían en la calle. Encontrábamos mensajes en nuestros autos. Después de Regina, entendimos que el costo era demasiado alto. El silencio que siguió al asesinato de Regina fue ensordecedor. En Veracruz, el periodismo crítico prácticamente desapareció durante años. Los reporteros locales comenzaron a autocensurarse, evitando temas sensibles, omitiendo nombres importantes, escribiendo entre líneas. La muerte de Regina había logrado lo que pretendía: sembrar el terror entre quienes se atrevían a cuestionar el poder. Pero la historia no terminó ahí. En 2020, 8 años después del asesinato, una coalición internacional de 60 periodistas de 25 medios de comunicación de México, Estados Unidos y Europa, coordinada por Forbidden Stories, decidió retomar las investigaciones de Regina.
El proyecto se llamó The Regina Martínez Case, y su objetivo era terminar el trabajo que ella había comenzado. Durante meses, estos periodistas rastrearon las conexiones entre los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte con el crimen organizado. Entrevistaron a funcionarios, revisaron documentos financieros, hablaron con testigos protegidos. Lo que descubrieron confirmó las peores sospechas de Regina. Veracruz había sido convertido en un estado narco, donde los gobernadores recibían millones de dólares en sobornos a cambio de permitir que los carteles operaran con total impunidad. Fidel Herrera, según el testimonio del exagente del FBI Arturo Fontes, recaudó millones de dólares a través de vínculos con los carteles para permitir que operaran con impunidad. El informe revelaba que el cartel del Golfo pagaba puntualmente un soborno de 600,000 pesos, aproximadamente $30,000, los días 5 y 25 de cada mes a la Policía Estatal de Veracruz. Javier Duarte, el sucesor de Herrera, siguió el mismo camino. Durante su gobierno, 2010-2016, la violencia alcanzó niveles sin precedentes. Periodistas, activistas, ciudadanos comunes desaparecían o aparecían muertos. Duarte acumuló una fortuna personal mientras el Estado se hundía en la miseria y la deuda pública. En 2016, finalmente huyó del país cuando las investigaciones en su contra se volvieron insostenibles. Fue capturado en Guatemala y extraditado a México, donde fue condenado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero ni la captura de Duarte ni las investigaciones internacionales trajeron justicia para Regina. Su caso sigue oficialmente resuelto con la condena de El Silva, a pesar de todas las evidencias que apuntan en otra dirección. En México, ser periodista se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Desde la muerte de Regina en 2012, al menos 50 periodistas más han sido asesinados en el país. En los últimos 20 años, la cifra supera los 119 periodistas muertos. Cada asesinato envía el mismo mensaje: callar o morir. Veracruz sigue siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Los reporteros trabajan bajo amenazas constantes. Muchos han tenido que huir de sus ciudades, otros han abandonado completamente la profesión. El mecanismo de protección para periodistas del gobierno federal existe, pero es insuficiente y llega tarde en la mayoría de los casos. Las historias que Regina no alcanzó a contar siguen esperando ser reveladas. Sus archivos, sus notas, sus investigaciones inconclusas son un testimonio de una vida dedicada a la verdad. En su laptop, encontrada después de su muerte, había documentos sobre corrupción en contratos gubernamentales, sobre conexiones políticas con el narcotráfico, sobre desapariciones forzadas. Era un mapa completo de la podredumbre del sistema. Hoy, la casa donde Regina fue asesinada sigue en pie, en esa calle tranquila de Xalapa. Los vecinos prefieren no hablar del tema. Es como si un manto de silencio hubiera cubierto no solo el crimen, sino también la memoria de lo sucedido. Algunos dicen que la casa está embrujada, pero los fantasmas que la habitan no son sobrenaturales. Son los fantasmas de la impunidad, del miedo, del silencio forzado. La madre de Regina murió poco después del asesinato de su hija, llevándose consigo un dolor que nunca encontró consuelo ni respuestas. No hubo justicia, no hubo verdad, solo la versión oficial de un robo que nadie con 2 dedos de frente puede creer. Los colegas de Regina que aún viven cargan con un peso invisible. La culpa del sobreviviente, la pregunta constante de ¿por qué ella y no yo? Algunos se han mudado al extranjero, otros trabajan en oficios completamente diferentes. El periodismo crítico que una vez floreció en Veracruz es ahora apenas un susurro. El legado de Regina Martínez
no murió con ella, aunque muchos quisieran que así fuera. Su vida nos recuerda que hay batallas que valen la pena pelear, incluso cuando sabemos que el precio puede ser el más alto. Cada historia como la suya es un llamado a no olvidar, a no permitir que el miedo nos paralice completamente. Si esta historia te ha tocado el corazón, si crees que la memoria de Regina merece ser honrada, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario. Necesitamos construir una comunidad que se niegue a olvidar. En 2020, cuando la investigación internacional sobre su caso salió a la luz, el presidente López Obrador prometió reabrir el caso. La conocía bastante, dijo durante una conferencia de prensa, recordando cómo Regina había cubierto su carrera cuando él era gobernador. Prometió que se revisaría la investigación, que se buscaría la verdad. Pero hasta ahora, esa promesa no se ha materializado en acciones concretas. El Silva sigue en prisión, cumpliendo una condena por un crimen que insiste no cometió. Su única visitante, su abogada, continúa batallando en un sistema judicial que parece diseñado para perpetuar la injusticia más que para corregirla. Él no mató a Regina, dice la abogada con convicción. Pero es más fácil mantener a un hombre pobre en prisión que investigar a los poderosos. La verdad sobre quién ordenó el asesinato de Regina Martínez probablemente nunca será reconocida oficialmente. Los nombres que ella investigó, Fidel Herrera, Javier Duarte, los líderes de los Zetas, están demasiado protegidos por capas de corrupción, dinero y poder. Duarte cumple una condena por otros delitos, pero nunca ha sido vinculado formalmente con el asesinato. Herrera vive libre, negando cualquier conexión con el crimen organizado a pesar de las evidencias acumuladas. Lo que sí sabemos es que Regina murió haciendo lo que amaba, buscar la verdad. No se detuvo ante las amenazas, no se dejó comprar por el dinero ni intimidar por el poder. En un país donde la impunidad alcanza el 98% de los crímenes, donde los asesinos de periodistas casi nunca son castigados, Regina eligió ser valiente. Su historia es la historia de México, un país de gente extraordinaria atrapada en estructuras de poder corruptas, donde hacer lo correcto puede costarte la vida. Es la historia de las miles de familias que buscan a sus desaparecidos, de los periodistas que siguen escribiendo a pesar del miedo, de los activistas que marchan pidiendo justicia sabiendo que pueden ser los siguientes. En las escuelas de periodismo de México, el nombre de Regina Martínez se enseña como ejemplo de valentía y profesionalismo. Los estudiantes aprenden sobre sus investigaciones, sobre su metodología, sobre su inquebrantable compromiso con la verdad. Pero también aprenden sobre los riesgos, sobre el precio que a veces se paga por hacer bien este trabajo. Algunos de esos estudiantes deciden buscar carreras más seguras. Otros, inspirados precisamente por el sacrificio de Regina, eligen continuar su camino. Son ellos quienes mantienen viva la llama del periodismo crítico en México, quienes se niegan a dejar que el miedo gane la batalla final. La tumba de Regina en Xalapa recibe visitas regulares de colegas, estudiantes y ciudadanos anónimos que dejan flores y mensajes. Gracias por tu valentía, dice uno. No te olvidamos, dice otro. Son pequeños actos de resistencia contra el olvido, recordatorios de que aunque los poderosos puedan silenciar a una persona, no pueden silenciar la verdad para siempre. 8 años después de su muerte, y ahora 13 años desde aquel abril de 2012, la historia de Regina sigue resonando. No solo en México, sino en todo el mundo, donde periodistas enfrentan amenazas por hacer su trabajo. Su nombre se menciona junto a otros mártires del periodismo: Marie Colvin, Jamal Khashoggi, Dafne Caruana Galicia,
Son nombres que nunca debieron convertirse en símbolos, porque significaría que siguen muriendo por decir la verdad. La pregunta que queda flotando en el aire de Xalapa, en las redacciones de todo México, en los corazones de quienes la conocieron, es simple pero devastadora. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena su vida a cambio de esas investigaciones que al final no cambiaron el sistema? ¿Valió la pena si los corruptos siguen libres y los carteles siguen operando? La respuesta no es sencilla. Pero quizás el verdadero legado de Regina no está en haber derrotado a los poderosos. Eso era imposible para una sola persona, sino en haber demostrado que es posible mantener la dignidad, la ética y el compromiso incluso en medio del peor de los entornos. Su trabajo documentó para la historia lo que muchos querían ocultar. Gracias a ella sabemos, y saber es el primer paso para cambiar. En las calles de Veracruz, donde Regina caminó con su mochila llena de libretas y su mirada incansable, la vida continúa. Los niños siguen jugando, las gardenias siguen floreciendo, el sol sigue saliendo cada mañana, pero hay una ausencia que se siente, un vacío en la voz colectiva del Estado. Es el espacio que dejó una mujer pequeña de estatura pero gigante en coraje, que decidió que algunas verdades valían más que la propia seguridad. Su historia no tiene un final feliz, porque las historias reales raramente lo tienen. No hay justicia poética, no hay villanos que pagan por sus crímenes, no hay restauración del orden. Solo hay una mujer muerta, una verdad a medias revelada, y un sistema que sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Pero si hay algo que la vida de Regina Martínez nos enseña, es que el valor no está en ganar, sino en pelear, que la dignidad no está en el resultado, sino en la elección. Que ser humano, profundamente humano, significa a veces poner algo más importante que nuestra propia vida. La verdad, la justicia, el derecho de todos a saber lo que sucede en su país. Hoy, cuando miramos hacia Veracruz, cuando pensamos en los 119 periodistas asesinados en México, cuando vemos las cifras de desaparecidos y las fosas clandestinas, el nombre de Regina Martínez brilla como una luz en la oscuridad. No porque su muerte trajera cambio inmediato, sino porque su vida demostró que es posible mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y quizás eso es suficiente. Quizás eso es todo lo que podemos pedir de un ser humano. Que viva con integridad, que luche por lo que cree correcto, que no se rinda ante la injusticia. Regina Martínez hizo todo eso y más. Su voz fue silenciada, pero su mensaje sigue resonando en cada periodista que elige la verdad sobre la seguridad, en cada ciudadano que se niega a olvidar, en cada estudiante que aprende su historia y decide que vale la pena seguir intentando. La casa en Xalapa guarda sus secretos. El Silva sigue en prisión, protestando su inocencia. Los gobernadores corruptos duermen tranquilos en camas mullidas. Pero en algún lugar, en una redacción, en una computadora, en el corazón de alguien que leyó sus artículos, el trabajo de Regina Martínez continúa. Porque las ideas no mueren con las personas, y la verdad siempre encuentra una manera de filtrarse a través de las grietas del silencio. Esta es la historia de Regina Martínez, la periodista que se negó a callar en el lugar más peligroso para hablar. Una historia sin final feliz, pero con un significado que trasciende el horror de su muerte. Una historia que nos recuerda que en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz, sin importar el costo.